origen del ferrocarril en México ocurre el 22 de agosto de 1837. Es más moderno un ferrocarril eléctrico que uno de combustión interna, y mucho más moderno que uno de vapor, el ferrocarril eléctrico mexicano. Así, Luis Echeverría mató al ferrocarril eléctrico mexicano. Viajar en tren, te diré que es cuidar el medio ambiente, y esto se debe a que los trenes tienen un consumo más eficiente de energía que los aviones o los automóviles. Si los comparamos, los aviones son menos eficientes debido al alto costo del combustible, lo que gastan en el aterrizaje y en el despegue. Y en relación al transporte terrestre de mercancías, un solo tren puede transportar lo de 200 camiones que transitan por carretera, lo que es mucho menos contaminante y más barato, ya que esos 200 camiones ocupan los salarios de 200 choferes de camión y el tren solo lleva un maquinista. Además, el consumo de combustible es increíblemente más barato y eficiente en un tren. Y aún y con todas esas ventajas, te diré que cuando México tenía una de las mejores redes de tren de toda América, de Alaska a la Patagonia, hoy día el 90% de esa red se ha perdido. Pero ¿cuándo se llegó al fin del gigante mexicano? El comienzo del fin llegó cuando se creó Ferrocarriles Nacionales de México. En un inicio fue un organismo público descentralizado de México, creado por el entonces presidente Porfirio Díaz en 1907. Hay que reconocer que él fue el que aumentó la red, el tendido ferroviario a lo largo y ancho de nuestro país en 50 veces de lo que él recibió a lo que él entregó. Hizo crecer la red 50 veces más. La diferencia de antes y después de la Revolución Mexicana es que cuando Porfirio Díaz crea Ferrocarriles Nacionales de México, lo creó sin sindicato. Sí era una compañía, un organismo público descentralizado, pero no tenía sindicato. Y esa es la causa de su destrucción. La debacle de los ferrocarriles mexicanos se deben a su sindicato, que terminó por quebrar a la compañía, y el golpe de gracia fue dado con la nacionalización concedida por Lázaro Cárdenas en 1937. Te diré que el meollo del asunto con los sindicatos es que son dictaduras sindicales, no tienen democracia, y eso genera corrupción y genera que puedan exigir prestaciones irracionales. Para eliminar esa corrupción y que ayudaran a defender en verdad los intereses del trabajador y en pro del progreso nacional, debería establecerse mediante una ley nacional una democracia sindical obligatoria. ¿Quién lo ha mantenido así y a quién le conviene desde los inicios después de la Revolución Mexicana? ¿El por qué? La pregunta está en el aire. Lo cierto es que debería haber una democracia sindical. Es urgente y necesaria. Así las cosas, cuando nacionalizan el ferrocarril mexicano en 1937 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, a partir de ese año fue bajando la productividad y creciendo la deuda con el sindicato. Hoy día, gran parte de la deuda interna de nuestro país es con los sindicatos y en particular con este. El ferrocarril mexicano fue regalado a compañías norteamericanas a un precio del 1% de su valor real. Pasaron los años y llegamos al mandato del presidente Vicente Fox Quesada, el cual vendió y cambió el nombre para que no entendiéramos qué era. Dijo que desincorporaba del sistema ferroviario lo que quedaba de los ferrocarriles nacionales, que era ya solamente el 10% del tendido original, y lo desincorporó o lo vendió al 1% de su valor, y todavía lo vendió a crédito, sin intereses.
Esto fue iniciado, la venta sin intereses y al 1% de su valor real, fue iniciada por Ernesto Zedillo Ponce de León en 1997. La desincorporación, te diré, concluyó con el presidente Vicente Fox. Esta desincorporación es una estrategia para ocultar la verdad, que es dejar a México sin ferrocarril y las vías rentables e importantes regalarlas a Estados Unidos. De un 100% de las vías que existían antes de su nacionalización, solo funciona el 10% cuando Zedillo era presidente y lo desincorporó. Y el 1% de las vías más importantes, rentables y que había costado 100 años fabricar, fue regalado, obsequiado por Vicente Fox. Y así, el que un día fue uno de los mejores sistemas, ojo, de los mejores sistemas ferroviarios del mundo, hoy ha desaparecido y lo que queda, lo poco que queda, no es mexicano. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.